Buen día, voy a presentar la presentación del proyecto final de la materia de Introducción a la Ciencia de Datos. En este proyecto se va a analizar los factores socioeconómicos en la predicción de ingresos usando la base de datos adultos. La idea de este proyecto es analizar los factores socioeconómicos que influyen en la predicción del nivel de ingresos de una persona utilizando esta base de datos. El proyecto busca identificar qué características tienen mayor impacto en la clasificación de los ingresos mayores a $50.000 anuales. Tenemos 9 variables categóricas, entre ellas educación, clase de trabajo, estado civil, ocupación, relación, raza, sexo, país de origen y el ingreso, pues que sería el target, si gana más de $50.000 al año o no. Y entre las variables numéricas tenemos la edad, los años de educación, las horas trabajadas por semana, las ganancias de capital, la pérdida de capital y el FNLWGT, que es un índice. Esta base de datos tiene 32.561 registros. Las preguntas que se le van a realizar a esta base de datos son los factores que tienen mayor correlación con altos ingresos. ¿Cómo afecta la educación y el nivel de ocupación a los ingresos? Y finalmente, la pregunta es si existen diferencias significativas por género o grupo étnico en la distribución de ingresos, para ver si se presenta discriminación. Bueno, para dar respuesta a estas preguntas, vamos a establecer la siguiente metodología. Inicialmente se realiza una limpieza de datos, se hace una reducción de dimensionalidad, seguido se hace una exploración inicial de los datos, ¿cierto? De acuerdo a los histogramas que se analiza la correlación que hay entre los diferentes variables. Posteriormente se hace una selección de un modelo predictivo para poder establecer qué personas pueden ganar más de $50.000 al año. Se realiza un entrenamiento, se hace una validación, se analizan las métricas. Finalmente, se realizan pruebas estadísticas de chi cuadrado y t-test para comparar las medidas de ingresos entre los diferentes grupos étnicos, ¿sí? Y los diferentes géneros también. Los objetivos del proyecto están basados en las preguntas que se plantean inicialmente, como identificar los factores con mayor correlación con ingresos superiores a $50.000 al año. Evaluar el impacto de la educación y el nivel de ocupación en los ingresos mediante modelos de Machine Learning. Y finalmente, determinar las diferencias significativas en la distribución de ingresos según el género y grupo étnico mediante pruebas estadísticas y modelos predictivos. Bueno, aquí tenemos los resultados, ¿sí? En estos resultados podemos ver que con el análisis de componentes principales, haciendo una reducción de dimensionalidad, con estos 5 componentes se puede dar una proporción de varianza acumulada del 50% aproximadamente. O sea, que con estos 5 componentes principales se puede dar una interpretabilidad de la base de datos del 50%. Seguidamente se plantea verificar cuál es la importancia de las características según el método Random Forest, ¿cierto? Aquí pues él establece como prioridad el FNLWGT, que es un índice que se da, ¿cierto? Luego pone la edad, el capital ganado, el tipo de relación que tiene la persona, el número de años de educación y las horas por semana trabajadas. En el histograma de edad podemos observar que la distribución es más o menos homogénea hasta los más o menos 55 años, ¿sí? De los 55 años en adelante, pues ya los datos se van reduciendo. Esto tiene una media de más o menos 38,58 años. En cambio, en el histograma de educación se puede observar que la mayor parte de las personas han estudiado más o menos alrededor de 10 años, casi hasta el bachillerato, y hay un pico también en los 14 años, que es más o menos donde las personas terminan su pregrado. En los histogramas de capital ganado y capital perdido, se puede observar que la mayor concentración de los datos está en que casi ninguno ha ganado ni perdido mucho dinero. Se puede observar que en el histograma de horas por semana trabajada, pues la mayoría de personas trabajan 40 horas a la semana.
El histograma de ocupación, pues se ve que más o menos tanto tiene una distribución homogénea, pues resaltando la moda que es en un profesional, personas profesionales. En cuanto a los histogramas de raza y género, entonces en la raza se tienen que se encuestaron muchas más personas de raza blanca, ¿sí? Que las otras. Y en la parte de género, pues se encuestaron muchos más hombres que mujeres. En los análisis de correlación se puede evidenciar de que no se presenta una correlación lineal en ninguna. De pronto se presentan distribuciones homogéneas en las que están relacionadas con horas por semana trabajada y el número de años de educación, ¿sí? Más o menos se ven como distribuciones homogéneas, pero en las otras se ven mucha densidad de puntos en diferentes secciones. Igualmente, en este diagrama de correlación se observa de que no hay correlación directa entre ninguna variable. En las que son más altas es en el número de años de educación y en horas por semana, ¿sí? De 0,12 y 0,15 respectivamente. Bueno, el modelo de producción empleado fue el basado en XGBoost, ¿sí? En donde se pudieron obtener métricas de precisión de alrededor del 88% y valores de pérdida del 0,15%. Bueno, en la importancia de las características de este modelo de predicción, en principal posición estuvo los años, después el FNLWGT, las horas por semana, el capital ganado y la ocupación son más o menos las mismas que habíamos extraído con el Random Forest. En las pruebas estadísticas de Chi-Quadrat que se emplean para medir el ingreso de géneros y entre grupos étnicos, se hace una comparativa entre ambos. En la parte izquierda podemos ver la del género, ¿cierto? En donde se puede ver una brecha mucho más amplia entre las personas masculinas que ganan más de 50.000 dólares al año con respecto al de las mujeres. En cuanto al de la distribución en los grupos étnicos, también se puede ver que la brecha es mucho más alta cuando miramos quienes ganan más de 50.000 dólares al año, en donde miramos que la raza blanca está por encima de las demás.